Sinceramente no sé por qué cambiaron el orden de los temas. No sé si cambiaron el contenido programático. Porque normalmente, bueno, yo lo tenía así como es en el contenido programático. Este es el orden. El tema 9, o sea, los primeros 8 son de neuro, son de cabeza y cuello. Y así es que normalmente van, pues. Pero corteza cerebral, bueno, lo están poniendo ahí, colocando allí después de introducción al sistema nervioso. Entonces, bueno, vamos a verlo. Ahora vamos con corteza cerebral. Entonces, si hacemos cortes histológicos, ¿verdad? De la corteza cerebral, es decir, de esa sustancia gris que ustedes veían arriba, que les había comentado, eh, vamos a ver varios tipos de células. Vamos a ver primero unas células piramidales. Células piramidales que son estas que vemos aquí, estas rojitas. Piramidales porque les dije que tienen la forma de un triángulo. Sus fibras, cuando habla de sus fibras, habla de sus axones. Habla de sus axones. Sus axones van hacia las capas más profundas de la corteza cerebral y a otros sitios del sistema nervioso central. Existen también las células de la granulosa, que son estas que están aquí, que comunican unas neuronas con otras. Recuerden que estas células son neuronas en absoluto. O sea, no son de la glía ni nada, porque aunque son pequeñas, algunas son pequeñas y algunas comunican células con otras, igual siguen siendo neuronas. Existen las fusiformes, formas de fusa, o sea, de algo alargado, ¿verdad? Que están en las capas más profundas y más bien sus fibras tienden a ir a las capas más superficiales y a otros sitios del sistema nervioso central. Su fibra, como les dije, habla de los axones o sus dendritas. Igual vemos lo que es las horizontales de Cajal, que son estas, porque en vez de las fusiformes, que son así alargadas de arriba hacia abajo, más bien son de lado, son como acostaditas y comunican unas dendritas con otras dendritas. Fíjense, esta dendrita larga de la piramidal está comunicando con estas dendritas que son de estas otras células que son las de Martinotti. Las de Martinotti más bien tienden a estar profundas como las fusiformes y envían sus axones hacia arriba. Fíjense que las fusiformes y las Martinotti, las dos están profundas, pero esta tiene dendritas hacia arriba y un axón hacia abajo, hacia otras partes del sistema nervioso central. En cambio, las de Martinotti sí prácticamente solamente tienen axones hacia arriba, hacia las partes superficiales del sistema nervioso central. Si hacen un corte histológico, ¿verdad? Se ve más o menos de esta manera. Y fíjense aquí bien bonito cómo se ven los triangulitos, que son las células piramidales. Estas son las capas, que las vamos a ver a continuación, las capas de la corteza cerebral. Y entonces fíjense, esto que están viendo aquí es sencillamente los axones de cada una de esas neuronas que van saliendo hacia la sustancia blanca y hacia donde vayan específicamente dentro del sistema nervioso central. Entonces, tienen ahí descritas también en el SNEL lo que son las capas de la corteza cerebral que tenemos, ¿verdad? De arriba hacia abajo, la capa muscular, que tiene más que todo las dendritas piramidales, porque las piramidales están abajo, están más abajo, las dendritas piramidales, están neuronas fusiformes de Martinotti, células de Cajal y fibras aferentes que vienen, obviamente, porque están entrando aferentes, que vienen de otras partes del sistema nervioso central. Está también, ¿verdad? La capa granular externa, la capa piramidal externa, ¿verdad? La granular externa tiene
piramidales y estrelladas, igualmente la piramidal externa. La granular interna tiene esta banda externa de Belanger, que se nota en lo que son los cortes histológicos, y tiene células estrelladas. Entonces fíjense que estamos describiendo las capas y qué tipo de células de las que describimos en las láminas anteriores. En la capa piramidal interna, obviamente, seguimos teniendo neuronas piramidales estrelladas y de Martinotti, y la banda externa de Belanger. Y la capa multiforme, que es la última, que tiene más que todas las fusiformes y la Martinotti, que les decía que eran las que miran de abajo, más bien van de abajo hacia arriba. Entonces, aquí prácticamente está un esquemita con todas las capas, ¿verdad? Y entonces fíjense cómo, por ejemplo, aquí tenemos una neurona piramidal, que es la primera neurona de la vía motora y está en la corteza cerebral, envía sus axones hacia abajo, hacia el sistema, hacia la médula espinal en este caso. Igual ella se comunica con otras células de la corteza cerebral, que es donde se origina la orden, donde se origina el pensamiento de que yo voy a mover alguna estructura, el brazo, el codo, la muñeca. ¿Qué ocurre cuando hay algunos trastornos? Que puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que se origina por una falta, sobre todo, de lo que es la acetilcolina. Y entonces no hay acetilcolina a nivel de la corteza cerebral, entonces por eso todo se tiende a degenerar. Entonces, como les decía, siempre vamos a estar hablando de este dibujito, de este esquema que han ido viendo. Fíjense que viene bajando, o sea, ahorita vamos a hablar es de estas neuronas que están a nivel de la corteza cerebral. Vamos a hablar de ellas específicamente. Hablamos de la vía piramidal o vía córtico-espinal, porque viene de la corteza a la médula espinal. Igual también vamos a ver las neuronas de la vía sensitiva, que finalmente van llegando desde el tálamo hasta la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que la tercera neurona de la vía sensitiva va del tálamo a la corteza cerebral? Entonces, tenemos, ¿verdad?, lo que son las áreas corticales. Brodmann, este señor Brodmann, neurólogo alemán, él dividió la corteza cerebral, ¿verdad?, todo el cerebro, en diferentes áreas. Entonces existe el área 1, 2 y 3, el área 4, área 6, área 8, 44, 45. Normalmente esas áreas no son divididas, normalmente no se los mandan a estudiar así por número, sino más bien por nombre, porque es más fácil de memorizar. Entonces, vamos a ir viendo cada una de los lóbulos, las zonas que tiene y qué hacen esas zonas. Entonces, vamos primero a estudiar lo que es el lóbulo frontal. ¿Se acuerdan que el lóbulo frontal, les dije al principio, que el lóbulo frontal se encargaba de la parte motora, es decir, es donde se origina la vía motora? Por ende, la corteza cerebral del lóbulo frontal va a tener predominantemente células piramidales, porque son el inicio de la vía piramidal. Entonces, esas neuronas van a estar específicamente aquí. Aquí. Este lóbulo frontal es el amarillo. En este gusano, que se llama circunvolución precentral. ¿Se acuerdan que se lo mandaron a estudiar en cabeza y cuello? Configuración externa del cerebro. Entonces, en la circunvolución precentral del lóbulo frontal inicia la vía motora. Esta zona que es amarillo más oscuro, esta zona se llama área motora primaria. Área motora primaria. Allí se genera todo lo que ustedes van a hacer.
O sea, todo lo que ustedes van a hacer desde el punto de vista muscular, de sus movimientos voluntarios. Aquí habla esta E, que lo tengo muchas láminas. Esta E significa eferencia. ¿Hacia dónde va la información que sale de aquí? ¿Hacia dónde va? Hacia la médula espinal. Por eso el AS, ese otro nombre también para fascículo, para vía, para tracto, que es sustancia blanca en el sistema nervioso central. AS, también se le llama así, AS córtico-espinal, es decir, que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, que es la primera motoneurona. Y también córtico vulvar, es decir, que va desde la corteza hasta el tallo encefálico, vulvar de bulbo raquídeo. Pero específicamente, o sea, en general, el tallo encefálico, todas las, por ejemplo, me lo preguntaron en el examen, usted va a masticar, ¿qué músculo, qué vía, qué par craneal necesita? El trigémino, que es el quinto. Entonces, cuando tú generas en tu mente que vas a masticar esa pizza sabrosa, ¿por dónde va ese impulso nervioso? Se genera en el área, en la circunvolución precentral y desciende, ¿verdad? Desciende bien, se genera desde aquí, este es un corte coronal del cerebro, pasa por aquí por sustancia blanca y baja y llega al tallo encefálico. En el tallo encefálico va para el núcleo del quinto par y de ahí sale el quinto par craneal llevando la información a los músculos masticadores. ¿Ven? Entonces, para mover la mano o los brazos es la vía corticoespinal porque la médula espinal es la que comanda las extremidades, pero el tallo encefálico es el que comanda músculos de la cara y del cuello. Entonces, ahora, el área motora primaria como tal, ¿verdad? ¿De dónde recibe información? ¿De dónde recibe aferencias? Esa es la A. La A significa aferencia. ¿De dónde recibe aferencia? Del área motora secundaria que tiene que ver con movimientos pasados. De la corteza sensitiva, es decir, del área roja, lóbulo parietal, tálamo, del cerebelo, de los ganglios basales, de todos esos sitios recibe información. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, del área motora secundaria, porque si yo voy a hacer un movimiento que ya yo lo he hecho en el pasado, es mejor no inventarlo, sino hacerlo como ya lo he hecho, sobre todo si lo hice bien en aquel momento. Entonces el área motora secundaria, que es esta área amarillo más claro, le envía información al área motora primaria y le dice, mira, vas a hacer este movimiento así. Por ejemplo, siempre porque a mí me gusta el béisbol, los pitchers, a medida que van perfeccionando su picheo, ¿verdad? Y que va cayendo en la zona de strike, obviamente que ellos van a buscar repetir ese movimiento. Ese movimiento quedó almacenado en su área motora secundaria. Entonces el área motora secundaria, cuando él quiere hacer otro strike, entonces del área motora secundaria se la envía a la primaria y le dice, mira, hazlo así y va a caer en el mismo sitio. Entonces, ¿por qué también de la corteza sensitiva? ¿Por qué la corteza sensitiva también se comunica con la motora? Bueno, porque por ejemplo, supónganse que yo estoy corriendo, ¿verdad? Y yo estoy corriendo voy por una acera, que es lisa, pero de repente empiezo a correr ¿cómo que se llama eso? En la zona colonial de Coro, donde está el poco de piedra, ¿verdad? La calle es de puras piedras. De repente de la acera yo me bajo al poco de piedra. Voy a correr ahora con más cuidado porque me puedo doblar el tobillo, me puedo tener un esguince. Esa información que yo iba teniendo, ¿verdad? De que yo iba por una acera lisa, cada vez que yo pisaba, esa sensación de estar en un piso liso, iba a mi cerebro diciéndome, estamos en un sitio liso.
En cambio, cuando yo voy ahora en las piedras y, y el pie se me dobla un poco cada vez que voy pisando, esa información también sube al cerebro y me dice, estás pisando en algo eh, no liso. Entonces esa información llega al área sensitiva y de la sensitiva me la envía la motora diciéndome, hey, ya que no es tan liso, debes pisar con más cuidado, debes hacer tu carrera o tu marcha de una manera más cuidadosa. Es un ejemplo. ¿Por qué se conecta toda la sensitiva con la motora? Entonces, el área motora secundaria, que es el área más clarita, ¿verdad? También recibe aferencias, también recibe información de la corteza sensitiva, ¿verdad? Del tálamo, del cerebelo, los mismos ganglios basales. Después vamos a ver qué son los ganglios basales. Los ganglios basales son... Eh, sí, tengo que decirlo ahorita. Lo que pasa es que en este punto normalmente los ganglios basales ya se han dicho. Los ganglios basales son estas estructuras, ¿verdad? Como estructuras que hay aquí gris abajo. Fíjense que esto es sustancia gris. Claro, aquí lo ven como rosadito, pero esto es sustancia gris y esto es sustancia blanca. Pero cuando ustedes hacen el corte coronal del cerebro, ven que aquí hay área gris también. Esos son los ganglios basales. Y los ganglios basales ayudan a la corteza cerebral a hacer el movimiento más perfecto. Es decir, ¿cómo es eso? Bueno, yo estoy, y de eso voy a hablar mucho cuando dé ganglios basales mañana. Yo voy a hacer el picheo y voy a colocar la pelota en la zona de strike. O sea, mis ojos están imaginando todo eso, están visualizando todo eso y entonces yo voy a hacer el lanzamiento. Desde mi área, desde la corteza primaria, del área motora primaria, el área motora primaria solamente se va a encargar de manejar la mano, porque es lo que yo tengo en mi consciente. En mi consciente yo solamente estoy pensando en cómo voy a mover la mano y en qué momento voy a soltar la pelota para que caiga en la zona de strike. Pero eso no solamente me lo da la mano. Es mi movimiento de todo mi cuerpo, de cómo giro el tronco, de cómo levanto una de las piernas para hacer el impulso. Todo eso que lo hago prácticamente de una manera más inconsciente, lo llevan esas órdenes los ganglios basales, que es también parte de la vía que se llama vía extrapiramidal, que va con la piramidal, o sea, la piramidal lleva el movimiento voluntario y la extrapiramidal lleva como los movimientos involuntarios que acompañan a ese voluntario. Que por ejemplo, mi orden también, yo salgo corriendo. Alguien me está persiguiendo y yo salgo corriendo. Mi orden es de solamente mover las piernas. Pero mi vía extrapiramidal le dice a los brazos, ustedes también se tienen que mover para que nosotros podamos correr más rápido. Tú no estás pensando en mover los brazos, pero tú ves que todo el mundo corre moviendo los brazos. Y tú no no das esa orden del cerebro, lo das desde los ganglios basales. De hecho, de aquí me detengo también para decirles que todo impulso nervioso, ¿verdad? Que no se genere en la corteza cerebral es involuntario. Todo movimiento que no se genera en la corteza cerebral es involuntario. Por ende, todo lo que se genera desde la corteza cerebral es involuntario. Entonces, como este movimiento de los brazos, que cuando voy corriendo, se generan desde abajo de la corteza cerebral en los ganglios basales, entonces es involuntario. De hecho, si tú te pones a ver, si tú te pones a correr ahorita en este momento, ya que estás aprendiendo esto, tú te pones a correr y empiezas a mover los brazos de manera voluntaria porque te estás dando cuenta, tú quieres hacerlo de manera voluntaria porque no te habías dado cuenta hasta este momento que eso era algo involuntario. Tú los empiezas a mover y tu carrera va a ser más lenta porque no lo vas a hacer de una manera coordinada como debe ser con los miembros inferiores. Y esa descoordinación es porque
estás haciéndolo con tu corteza cerebral y no con los ganglios basales, que son los que se encargan de eso. También se llaman núcleos de la base, también se les llama. Entonces, a veces el libro les dice, no usa el término de, cuando usa el término de que tal impulso nervioso es subcortical, les está diciendo que no es desde la corteza. Y por ende, el libro les está diciendo, sin a veces ustedes darse cuenta porque no conocen los términos, les está diciendo que es algo involuntario. Cuando el libro les diga que es subcortical, que no se genera en la corteza, es algo involuntario. Existe también otra área que se llama campo ocular frontal. Ese campo ocular frontal es el que hace que yo mueva la vista, que yo mueva los ojos, perdón, que los ojos son los que se mueven. Yo mueva los ojos, por ejemplo, cuando estoy leyendo. Cuando estoy leyendo, ¿verdad? Mi campo visual hacia el ladito de la palabra que viene se da cuenta que se está acabando la línea. Entonces le envía una información al colículo superior y el colículo superior envía la información al campo ocular frontal que está aquí en el área motora y le dice, hey, ahora tienes que mover los ojos abajo y a la izquierda porque se acabó la línea. Entonces yo muevo los ojos para allá. Igual tiene que ver con el movimiento de uno de los reflejos de los pares craneales. El reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación es que tú estás viendo algo de lejos, ¿verdad? Y de repente te colocan un lápiz aquí cerca, casi en la nariz. Y para poder enfocar el dedo o el lápiz, tus ojos se mueven. Para eso. Eso lo hace el campo ocular frontal. En el lóbulo frontal también está un área llamada área de Broca. Área de Broca que se encarga de manejar la lengua, los labios, la laringe para generar las palabras y el idioma. Área de Broca. De esa vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de su contraparte, que es la de Wernicke. El área de Wernicke es la que interpreta el idioma que nosotros escuchamos. La de Broca lo genera y la de Wernicke lo interpreta. Ahorita hablamos mejor de eso. Ella normalmente está en el área dominante, ¿verdad? Recibe aferencias del área de Wernicke, por supuesto. Que el niño, por ejemplo, para que empiece a hablar, necesita escuchar. Entonces va escuchando con su área de Wernicke y el área de Wernicke va aprendiendo que la palabra mamá es para llamar a su mamá, la palabra papá es para llamar a su papá. Entonces, el área de Wernicke le dice a la de Broca, mira, trata de aprender a decir esta palabra, mamá, papá, porque con eso vamos a llamar a la que nos va a dar comida. Entonces, eso también es por eso que se le dice, a veces los padres le hablan chiquito al niño, viven hablándole chiquito, y entonces después el niño, cuando empieza a decir las palabras, las dice así, de manera como chiquito. Entonces eso es porque así lo aprendió su área de Wernicke, así lo escuchó siempre, entonces su área de Broca está viendo y trata de imitar cómo es que lo va a decir. Ya voy a leer a ver qué me escribieron por ahí. Entonces, tanto el hablar como el escribir es emitir el idioma. Y emitir el idioma, eso lo hace el área de Broca. Por el contrario, el área de Wernicke lo escucha y lo lee. No tanto con el área de Wernicke, sino la de Broca. Porque la de Broca es la que te gesticula la palabra. Es decir, ellos tienen en mente cómo se debe decir,
pero para gesticularla le cuesta que el área de Broca genere exactamente cómo se va a colocar la lengua, los labios, las cuerdas vocales, los dientes, eso. En el caso de, por ejemplo, el sordo mudo, muchas veces es que el área de Wernicke es la que está lesionada. Y entonces, como el área de Wernicke está lesionada, le cuesta hablar porque no puede escuchar. Entonces hay veces que el área de Broca está bien, pero si tú naces con el área de Wernicke mal, ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes a hablar si no lo escuchas? Por eso es también que siempre el segundo niño o el tercero en una familia hablan más rápido, van a tender a iniciar el habla más rápido que el primero, porque el primero no tenía con quién hablar. Lo estimulaban solamente los padres. Los padres lo iban enseñando, pero que si no tienen tiempo y esto y aquello. Pero los siguientes, que están con su hermanito mayor, van escuchándolo y van hablando más rápido. Van a iniciar el habla más rápido. La corteza prefrontal también, o sea, el área frontal también se encarga de lo que es la personalidad, los sentimientos, iniciativa y juicio. Lo que es la moral, lo que es, entre comillas, saber lo que está bien y lo que no está bien. Lo que te impide, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Salir desnudo a la calle. Tu área frontal hace eso. O lo que tú a veces te estás discutiendo con alguien y a veces te provocas hasta golpearlo. Pero hay algo que te inhibe a eso. Entonces es el área frontal. Pero cuando tienes un traumatismo en el área frontal, por ejemplo, llegan los pacientes con deslizamiento en moto, etcétera, y se golpean en el área frontal, llegan tirando patada kung fu para todos lados, y es porque no es que ellos son agresivos, muchas veces sí, pero muchas veces uno tiene que pensar en que hay un traumatismo frontal que inhibe su juicio, y entonces ellos hacen todo sin tener alguien que lo filtre. Le decíamos cuando di el curso en coro. Doctor, se queda sin filtro. Exactamente. La persona se queda sin filtro y entonces hace todo lo que le venga a la mente. Bueno, aquí les dejo un poquito para que lean de lesiones del lóbulo frontal. Hay algo que no les expliqué. Este muñeco. ¿Qué es ese muñeco? Ese muñeco se llama homúnculo y se lo van a preguntar cada vez que se hable de corteza cerebral en su vida, como estudiante, como médicos Dios mediante, como especialistas un día. Se habla de corteza cerebral, tiene que hablar del homúnculo. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la zona donde están las neuronas que van a cada sitio específico. Esto es un corte coronal, ¿verdad? De la circunvolución frontal, es decir, hicimos un corte aquí y lo estamos viendo de frente. Entonces, de aquí, fíjense que aquí está el cuerpo calloso y esto sería cara medial del cerebro y esta es la cara lateral del cerebro, que lo estudiaron hace poquito, tuvieron el examen ayer. Entonces, en la cara medial del cerebro están las neuronas que van a los dedos del pie, al tobillo, a la rodilla, a la cadera, pero ya hasta la rodilla. Pero ya en la cara lateral están lo de la cadera, el tronco, el hombro, el codo, el carpo. Pero fíjense todo lo que abarca la mano. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay muchísimas neuronas solamente para la mano y fíjense hasta para el pulgar demasiado. ¿Por qué? Porque son movimientos finos, son movimientos específicos. Para tú escribir necesitas como que, o sea, imagínense algo así como que cada axón que viene desde aquí vaya específicamente a una sola fibra muscular para que se mueva. En cambio aquí viene una sola neurona, por ejemplo, y ella misma va y da la orden de que se muevan todos los dedos del pie. Que por eso es que casi nunca uno puede mover
un dedo solo del pie, porque la inervación es mucho menor a la de la mano. Por eso la mano uno puede hacer cualquier movimiento, en cambio con el pie no. ¿Ven? Igual en la cara, todos los músculos también están muy inervados. Y eso es lo que hace que tú expreses muchas cosas con la cara. Con los movimientos, los músculos de la cara. Es decir, que la neurona que mueve los músculos de tu cara, que es el séptimo par craneal, el facial, se genera el impulso desde aquí, desde la circunvolución precentral, baja hasta el tallo encefálico, y en el tallo encefálico está la segunda neurona que está en el núcleo del facial, en el origen real, que el origen aparente es por donde sale del tallo encefálico. Y de ahí sale a los músculos de la cara y mueven la cara, y entonces todos ven que tienes una cara diferente. ¿Por qué? ¿Estás molesto? No. Pero tienes una cara de molesto. Entonces, tú haces casi a veces eso un poco inconsciente, porque hay zonas en el tallo encefálico que también se encargan de eso, de que tú muestres tus sentimientos a través de tu rostro. Con el área sensitiva pasa lo mismo, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, ¿verdad? Tiene su área sensitiva primaria, que como se imaginarán es la circunvolución poscentral. La circunvolución poscentral. Y entonces existe un área secundaria, área sensitiva secundaria, que es esta más clarita, ¿verdad? Un rojo más clarito. El área sensitiva primaria tiene principalmente capas granulares, ¿verdad? Tiene también lo que es la banda externa de Weilanger. Es decir, todas esas capas que nosotros vimos no son iguales en todas las zonas del cerebro. Son diferentes, y es por eso que las describo aquí, en esta partecita aquí de cada lóbulo. ¿De dónde llegan aferencias? Es decir, a esta circunvolución, ¿de dónde vienen aferencias? ¿De dónde? Del tálamo. Recuerdan que en el tálamo está la tercera neurona que envía sus axones a la corteza cerebral, que yo les decía, y aquí estamos aprendiendo específicamente en qué área de la corteza cerebral está llegando eso. Está llegando en la circunvolución poscentral del lóbulo frontal. ¿Ves? Es decir, para que terminen con esa idea en la mente. Es decir, que ya yo estoy capacitado para que, si te preguntan, descríbeme la vía sensitiva. Entonces tú empiezas, la vía sensitiva comienza con una neurona que está en el ganglio de la raíz posterior, que trae impulsos desde la piel hasta la médula espinal. Específicamente en dónde, no lo sabemos, porque no hemos estudiado médula espinal y no lo voy a enredar con eso. Pero con que ustedes sepan que hace sinapsis con una segunda neurona que está en la médula espinal, está bien. Luego, esa información sube de la médula espinal hasta el tálamo, donde se consigue la tercera neurona de la vía sensitiva. Y allí de el tálamo sube esa neurona, sube su axón hasta la corteza cerebral. Específicamente, eso sí lo sé, específicamente en la circunvolución poscentral del lóbulo parietal. ¿Ves? Aunque uno con decir circunvolución poscentral ya estás diciendo que es el lóbulo parietal, porque ya saben que lo que es la circunvolución pre y postcentral están específicamente solo en parietal y frontal. También, ¿cómo se llaman esas circunvoluciones? Pre-rolándica. También algunos libros pueden decir pre-rolándica. Doctor, no entiendo qué es eso. Pre-rolándica porque está por delante de la cisura de Rolando. Y post-rolándica también se le llama esta. El área sensitiva secundaria, ¿verdad? Tiene aferencias con el área sensitiva primaria, porque entonces todo lo que llega ahí al área sensitiva primaria, o sea, el área sensitiva primaria lo interpreta y lo envía al área secundaria a ver a qué se parece.
hey, tú no tienes ahí, esta información me está llegando aquí, ¿y a qué se parece? Ah, esto se parece a algo liso. Entonces esto debe ser liso. Entonces es como que si en el área sensitiva secundaria está como la memoria de las cosas. De la memoria de las cosas que nosotros estamos tocando. Claro, existe también un área sensitiva de asociación que es como más específica y más profunda en el sentido de que tú puedes hasta reconocer monedas con la mano, lo haces con eso. Y, por ejemplo, a veces si ocurre una isquemia en ese sitio específico de las áreas sensitivas secundarias de asociación, tú sientes, tú palpas eso, lo sientes y en tu cerebro lo capta, pero no haya con qué relacionarlo. Vas a tener que empezar a aprender otra vez que esto es una moneda, esto es una taza, esto es un celular, etc. ¿no? El área, el área parietal también tiene, el área sensitiva también tiene su homúnculo, es decir, su representación de que si yo hago un corte coronal a través de la circunvolución postcentral, entonces voy a ver un muñeco como este. No es que van a ver un muñeco literal, ¿no? Sino que esta es la representación. Entonces, toda la sensibilidad de los impulsos nerviosos llegan. Cuando llegan aquí es porque vienen de los dedos del pie, de todo el pie. Fíjate que el pie es bastante aquí grande comparado con motor. Motor casi no, porque tú casi no mueves el pie, pero sí el pie lo necesitas sensitivamente porque es el que te ayuda a caminar. Entonces, con el ejemplo que les coloqué, ¿verdad? De la marcha y de que vas sintiendo en qué terreno vas caminando. Y eso te lo da la vía sensitiva. ¿Mm? Entonces, igual, si en la rodilla, en la cadera, etcétera, fíjense la mano, todo lo que tú sientes, todas las sensaciones que tú recibes con la mano, no recibes esas sensaciones con el pie, porque el pie tiene una representación más pequeña que la mano. ¿Cómo es eso? Bueno, que si tú, por ejemplo, te puyas en la mano con dos agujas a la vez, separadas por 0.5 milímetros, tú te puyas con dos agujas separadas por 0.5 milímetros en tu mano, con los ojos cerrados, tú vas a poder identificar que fuiste puyado por dos agujas, con una separación de 0.5 milímetros. Pero si tú te puyas en la espalda, igualito, o en el pie, con una separación de 0.5 milímetros, no discriminas que fuiste puyado por dos agujas. Eso se llama discriminación de dos puntos. Y eso es porque, bueno, porque la distancia no es tanto como para que fueran neuronas diferentes, sino que como está tan cerquita aquí, ahí no hay tanta inervación, las neuronas no hay tantas neuronas y entonces una misma neurona recibe la información y la interpreta como que fuiste puyado una sola vez. Pero en la mano hay demasiada inervación y por eso los volvieron locos con el mediano cubital y radial. Hay mucha inervación y entonces tú discriminas entre dos puntos si fuiste puyado dos veces, aunque esté muy cerquita la distancia. Igual, por supuesto, la sensación en la cara, cualquier cosa que te toque la cara y eso, lo sientes bastante, los labios, la sensibilidad que tienen y todo eso. Lesiones del lóbulo parietal, ahí para que lean un poquito. El lóbulo occipital. Entonces, en el lóbulo occipital, como saben, se encarga más que todo de la visión y el lóbulo temporal de la audición. Entonces, en el lóbulo occipital tenemos igual un área visual primaria y un área visual secundaria. La información que viene por ¿cuál par? El segundo par, que es el óptico, viene la información y llega al área, a la corteza visual primaria. Entonces ahí es cuando yo interpreto, o sea, yo veo una sombra. Veo que estoy por allá, una sombra.
y entonces después la paso al área motora, visual secundaria, que el área visual secundaria es que tiene la información de a qué se parece lo que estoy viendo. Entonces todo se envía siempre al área secundaria para que la secundaria lo relacione con la memoria. ¿Ves? Igual, hay la relación con el campo ocular occipital, ¿verdad? Hay un campo ocular occipital que se relaciona con el área visual primaria que está allá en la parte motora, que yo les decía, tú vas leyendo y va el campo visual, el campo ocular occipital, mira y dice, hey, se están acabando las palabras, entonces le avisa aquí al área visual primaria, le dice, hey, hay que mover los ojos hacia abajo, al área motora visual, perdón, al área motora visual, y entonces el área motora visual va a los pares que mueven el ojo. ¿Quiénes son los pares que mueven el ojo? 3, 4 y 6. Mueven el ojo, envían la información y entonces tú mueves el ojo hacia abajo, hacia la izquierda. Campo ocular frontal es el que está aquí. Disculpen que me confundí con eso. O sea, el campo ocular visual recibe información del área visual primaria. Hey, estamos viendo que se están acabando las palabras, y el campo ocular occipital le dice al campo ocular frontal, allá en el lóbulo frontal, le dice, hey, mueve los ojos, movemos para allá para abajo para que el área visual primaria pueda seguir leyendo. Obviamente la lectura, como ya les dije, eso se envía al área de Wernicke. Cuando estamos leyendo, se envía al área de Wernicke para que el Wernicke interprete que estamos leyendo inglés, chino o francés. Profe, Dime. disculpe, no entendí muy bien qué es lo que hace el campo ocular occipital. Y también tenía otra duda, es si en las áreas sensitivas podemos conseguir a los ganglios basales. No, en el área sensitiva no se habla de los ganglios basales, porque los ganglios basales tienen que ver, como les dije, más que todo con el área motora. O sea, ayudan al área motora a perfeccionar el movimiento. Campo ocular occipital, vamos a ponerlo con otro ejemplo. Vas manejando y ves que en el frente se terminó la calle, pero estás llegando a una T donde tienes que cruzar a la derecha o a la izquierda. Entonces, tu campo, tu área visual primaria, ¿verdad? Tu área visual primaria captó a través de tu par craneal 2, que es el visual, la visión. Pues el óptico. A través de la visión captas, ¿verdad? Eso entra por tus ojos, envía por el par craneal, llega a tu área visual primaria y ves que no hay paso más allá, ¿verdad? Entonces, esa información es pasada al campo ocular occipital. El campo ocular occipital dice, interpreta que no hay paso y entonces le dice al campo ocular frontal, o sea, de aquí pasa esa información para acá, para el frontal, y dice, hey, vamos a buscar hacia los lados dónde ir porque de frente no podemos. Entonces, el campo ocular frontal, que es parte del área o sea, de los movimientos del ojo, entonces envía la información hacia los pares craneales 3, 4 y 6 que se encargan de los movimientos oculares, y los ojos se mueven hacia los lados y ven que hay calles a los lados para dirigirme hacia allá. Entonces yo dirijo, o sea, mis ojos hacia allá, hacia la izquierda, por ejemplo. Mira, para allá puedo girar. Entonces cuando yo miro que para allá, para la izquierda puedo ir, entonces mi área visual primaria, o sea, porque mis ojos voltearon hacia la izquierda por efecto de esto. Cuando mis ojos voltearon hacia la izquierda, vieron que había una calle para allá, y eso lo ve ¿quién? El área visual primaria otra vez. Ahora mira que hay para allá, para la izquierda, hay chance. Eso lo envía al área visual secundaria. Mira, eso es una calle. Y entonces envía otra vez ahora al área, al área frontal,
a la circunvolución precentral, que es la que va a mover mis brazos y mis piernas en el comando de el carro para yo dirigirlo hacia allá. En síntesis, ¿verdad? En síntesis, el campo ocular occipital se encarga de ver lo que está alrededor de tu visión. Es decir, si tú estás mirando de frente, y yo por ejemplo aquí estoy mirando una puerta, o estoy mirando la computadora, yo miro la computadora y eso siempre llega al área visual primaria. Pero lo que está en mi campo visual, que yo aquí alrededor tengo un vaso de agua, una taza con café, pero yo estoy viendo es la computadora, pero mi campo visual está viendo esas otras cosas. Esas otras cosas, el campo ocular occipital está pendiente de ese campo visual y de que si, por ejemplo, de repente aparece un animalito por ahí, él lo ve, él lo capta. Y entonces le dice al campo ocular frontal, mueve los ojos para allá para ver qué es. Si es una cucaracha, la matamos. Si es un tuqueque, no lo matamos. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Sí profe. Ok. Se entendió. Me alegra. Igual aquí, bueno, obviamente las lesiones del lóbulo occipital nos van a dar diferentes tipos de ceguera. Entonces ahora vamos con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, entonces, es el que se encarga de la audición. ¿Qué par craneal se encarga de la audición? El octavo, auditivo, el vestíbulo coclear. Ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué se pone a hablar de pares craneales? Que yo no sé eso. De broma me sé el trigémino y porque lo preguntaron en cabeza y cuello. Bueno, pero es más o menos para que empiecen a ir relacionando los pares craneales. Yo mediante la otra semana veremos pares craneales con calma. Para ese día se compran unos pingüinitos, un café, porque esos son como 3 horas y media, 4 horas de clase. Pero como cada uno estamos en nuestra casa, le vamos a ir dando piano. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? El área auditiva primaria y el área secundaria. Como ven, como se darán cuenta, es el mismo cuento. El área auditiva primaria escucha todo lo que está a tu alrededor, lo escucha el área auditiva primaria. Y el área auditiva, entonces toda esa información siempre va al área auditiva secundaria. Fíjense que eferencia al área auditiva secundaria. Todo lo que yo escucho lo capta el área auditiva primaria y después pasa a la secundaria. Y la secundaria interpreta qué es, porque lo relaciona con lo que está en su memoria. O sea, lo que está en la memoria guardado, ¿de a qué se parece? Ah, mira, esa música suena a salsa, suena a merengue. ¿Eso quién lo hace? El área auditiva secundaria, porque ahí está guardado qué es. De hecho, hay veces entonces envía eferencias al hipotálamo, porque el hipotálamo tiene mucho que ver con los sentimientos. Entonces lo envía al hipotálamo y el hipotálamo nos hace recordar. Esa canción me la dedicaron cuando me terminaron. Entonces, tú escuchaste la música, que era una música, una balada. El área auditiva secundaria era esto lo captó como un sonido y el área auditiva secundaria captó que era una balada. Entonces lo envían allá al hipotálamo y dicen, hey, ¿a qué nos recordará esto? Esto como que da un recuerdo a algo. Entonces el hipotálamo se acuerda que fue que nos terminaron con esa canción. O por ejemplo, también el hipotálamo con lo de los olores, le sucede. Este es el olor de mi papá, el olor de mi mamá. Entonces eso le genera sentimientos y eso está relacionado con el hipotálamo. Pero si el sonido que estoy percibiendo son palabras, entonces eso se lleva al área de Wernicke. Y el área de Wernicke dice, vamos a ver qué significan esas palabras. Obviamente, entonces una persona que sea bilingüe, trilingüe, tiene un área de Wernicke mayor, porque están almacenadas
mucho más palabras para interpretar. Al área de Wernicke no solamente llega las palabras que escuchamos, sino las palabras que leemos. Es decir, que si el área visual primaria está leyendo palabras, en vez de enviarlas al área visual secundaria, las envía al área de Wernicke, porque Wernicke es quien las va a interpretar. ¿Qué significa? ¿Sí me entienden hasta este punto? Profe, Ujú. una pregunta. Bueno, no sé si es pregunta, Dime. pero es lo que sí tenía como esa duda, porque usted decía que el área auditiva secundaria era la interpretación de los sonidos y todo eso. Entonces yo decía, pero ¿será que está o trabaja en relación con el área de Wernicke? Porque, por ejemplo, si una música, una canción tiene una letra, yo voy a interpretar la letra. Entonces ahí estaría trabajando el área de Wernicke, Claro, ¿no? exacto. Eso también les iba a comentar, pues, que tú escuchas una música, ¿verdad? Y la música trae sus sonidos, ¿verdad? Trae sus sonidos y su letra. El sonido, por ejemplo, si estás escuchando una música en inglés, yo que no sé casi inglés, yo escucho una música en inglés, pero el sonido te trae recuerdos. Y eso lo interpretas con el área auditiva secundaria y con el hipotálamo. Pero si trae palabras que tú puedes interpretar, lo va a interpretar es tu área de Wernicke. Es decir, el impulso nervioso, ¿verdad? Los impulsos nerviosos que llegan al área auditivo primaria no es uno solo. O sea, son millones de neuronas igual también, que es como una vía sensitiva especial que llega a millones de neuronas del área auditiva y algunas van al área secundaria, algunas van al área de Wernicke, etcétera, porque igual si son palabras en inglés, igual esas van al área de Wernicke, en mi caso. Pero el área de Wernicke me dice, chacho, no, eso yo no lo entiendo. Se perdió ese impulso nervioso, pues, pero no lo entiende. ¿Ves? Creo, no sé Ok, si, ok, gracias. no sé si te, si me di a entender o faltaba algo. Sí, sí. Ok. ¿De dónde vienen aferencias al área de Wernicke? Obviamente de la parte temporal y de la parte visual. Y envía eferencias hacia el área de Broca, que es lo que les decía aquí. Con el área de Broca, ¿verdad? Se conectan, área de Wernicke y área de Broca se conectan porque uno aprende del otro. Entonces, como les decía también, en pacientes sordos, muchas veces el sordo no habla, es por eso, porque se dañó el área de Wernicke y sin tú poder escuchar, no puedes hablar. O a veces ven como si ustedes están con los audífonos y de repente están con unos audífonos full volumen y de repente hablan a una persona que está al lado, le gritan. El otro dice, chacho, debe estar gritando, que yo te escucho. Y es porque sencillamente tu voz, a medida que tú vas hablando, tú generas las palabras y a la vez te vas escuchando de cómo vas diciendo las palabras. Entonces tú vas revisando, cuando tú te equivocas, tú mismo te das cuenta y te vas revisando y entonces tú generas el volumen, el tono de voz que vas a dar mientras vas hablando. Pero entonces cuando tienes los audífonos puestos, no sabes a qué volumen estás dando, no sabes si la otra persona te va a escuchar porque tú estás escuchando otra cosa. Entonces, ahí por eso entonces tiendes a gritar, porque crees que el otro está escuchando el mismo ruido que tú estás escuchando con tu audífono. ¿Mm? Entonces todo eso se Profe, regula. Dime, disculpe. no te preocupes. Entonces, es como un ciclo. Primero, voy al área auditiva primaria, que es lo que escucho de primera entrada, ¿no? Ajá. Luego, área auditiva secundaria, reconozco lo que estoy escuchando. Uh-huh. En la tercera parte del lenguaje de Wernicke es para, si tiene letra, saber qué idioma y todo eso, ¿no? Exacto, para interpretar las palabras. Exactamente. Ok, ok, gracias. Existe la combinación del área de Broca y de Wernicke para tu hablar. Por ejemplo, si yo te digo, lee en voz alta, lee algo en voz alta. ¿Por dónde pasa el impulso nervioso para que tú hagas esa acción de leer algo en voz alta? Entonces,
A ti te preguntan eso y entonces tú quedas girando como un trompo y dices, no, eso es una locura, ¿cómo yo voy a saber eso? No, claro que sí puedes. Lo único es que uno muchas veces se limita y cree que uno no puede hacer las cosas. Pero sí puede, sí puede. Yo lo decía también el ejemplo en coro, que mi esposa está haciendo un curso de inglés, pero a mí nunca me ha gustado el inglés. Y, y entonces, bueno, siempre que sale del curso, se pone como a practicar o tratarme de hablar en inglés y me doy cuenta que medio interpreto las cosas. Lo medio machuco en mi mente lo que más o menos me está diciendo y si lo interpreto y me digo, Bertale, sí, sí sé un poquito de inglés, pero uno se tiende a limitar. Uno se tiende a limitar. Y entonces, sobre todo, a veces los profesores, que no me escuchen los profesores, pero a veces los profesores lo hacen con la mala intención de humillarte y de hacerte creer que tú no sabes. Y no es así. Tú tienes que buscar en tu mente, no, yo esto sí lo sé. Porque a pesar de que yo les estoy hablando ahorita de Brock y de Wernicke y que a lo mejor no habían escuchado absolutamente nunca nada de eso, ustedes son capaces de decirme por dónde pasa un impulso nervioso cuando tú lees en voz alta. Tú crees que no, pero es porque yo no, porque nunca te habías hecho esa pregunta. Pero con las herramientas que yo te he dado, tú lo puedes armar. Y aquí hago un paréntesis, porque siempre en la universidad uno cree que uno va a aprender todas las cosas para ser médico, ¿no? La universidad te da las herramientas necesarias para que cuando a ti se te presenten problemas en tu ejercicio profesional, tú los sepas resolver. Pero la universidad no te va a decir exactamente cómo te van a llegar los pacientes para que tú resuelvas, sino que te da las herramientas para que tú, con tu cerebro, pienses. Entonces, fíjate, vamos a leer en voz alta. ¿Por dónde pasa el impulso nervioso? Bueno, entonces el impulso nervioso entra por el nervio óptico, lo que estás leyendo, ¿verdad? Llega a tu área occipital primaria. Del área occipital primaria se da cuenta que son palabras y la pasa a Wernicke. De Wernicke las pasa a Broca. De Broca las pasa a la circunvolución precentral. Y de la circunvolución precentral sale la primera motoneurona de el par quinto, que es el trigémino, porque es el de la masticación y obviamente vas a hablar. Al séptimo, que es el de los labios. Al décimo, que es el de las cuerdas vocales. Toda esa información baja por todo ese poco impulsos nerviosos, llega al tallo encefálico y del tallo encefálico va a cada punto en específico para tú generar la voz. Entonces, si yo te pregunto, ¿podrías haber armado eso? ¿Verdad que sí? Entonces, te das cuenta que muchas veces uno, y me incluyo, uno se autolimita. Y entonces te hacen esa pregunta en el examen y te vuelve loco y dice, no, esto yo no lo puedo responder. Claro que sí se puede responder. Esas son preguntas que a veces se hacen en el examen. No los quiero asustar, pero es cosa de juego, cosa de jugar. De dar, como también yo cuando doy anatomía, 2 pasitos adelante, 1 atrás. Y hay que estar jugando. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con otra pregunta que a veces yo hago en los exámenes. En vez de leer en voz alta, tomar un dictado. ¿Por dónde pasa un impulso nervioso si tú tomas un dictado? Entonces, trata de generarlo tú mismo. Bueno, si están viendo ya el video, paran el video en este momento y tratan de generarlo ustedes mismos. Y yo voy a ir detrás de ustedes y ustedes lo van haciendo en su casa. Y van a ver que sí pueden llegar. La orden es tomar un dictado. Entonces, si yo te estoy dictando algo, ¿por dónde entra eso? ¿Qué nervio lo capta? El octavo par craneal. El octavo par craneal. Vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear llega al tallo, no, eso no lo hemos visto, y llega a qué área. Bueno, en este caso aquí mejor. ¿Llega a qué área? Al área auditiva primaria. De la área auditiva primaria, ¿pasa a dónde? Estoy escuchando palabras. Va a pasar a Wernicke. Secundaria. No, pasa de una vez a Wernicke.
O tú lo puedes pasar a la secundaria, pero pasa a Wernicke. Al final tiene que llegar a Wernicke. De Wernicke interpreta lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, y entonces, ahora, ¿para dónde lo voy a pasar? Porque finalmente lo que voy a hacer es escribir palabras, y eso lo va a generar es una señor aria Broca. Entonces Broca, ¿qué hace? Dice, bueno, hay que escribir tales palabras. Para escribirla necesitamos activar los nervios del plexo braquial, que es el que se encarga del miembro superior. Entonces del área de Broca envía toda esa información ¿a dónde? A la corteza motora o circunvolución precentral. De allí salen la información por la vía piramidal, por la vía motora, hacia los músculos del miembro superior, específicamente de la muñeca y la mano, el pulgar, para yo escribir las palabras. Entonces ven que son cosas que ustedes pueden saber. Lo único es que tienen que practicarlo. Entre el área de Broca y de Wernicke existe la circunvolución angular, que aquí está como mejor figurado. Circunvolución angular está mejor aquí, porque pasa alrededor de este ángulo, que esta, ¿se acuerdan que es la cisura de Silvio o cisura lateral? Entonces una vía alrededor que pasa, hace un ángulo, hace una curva, es entre el área de Wernicke y el área de Broca, y es esta circunvolución angular. Ella integra área de Broca y área de Wernicke. Bueno, tenemos aquí entonces a Broca, fue un médico, anatomista y antropólogo francés. Su nombre está escrito en la Torre Eiffel, que descubrió muchas cosas con, bueno, obviamente con lo que hemos visto y otras cosas que tenían que ver con a nivel cerebral. Él creía en la evolución y bueno, en eso sí no estoy de acuerdo con él. Y el señor Wernicke era neurólogo psiquiatra. Él descubrió obviamente esta área y también existe una encefalopatía de Wernicke que se caracteriza por movimiento involuntario de los ojos, profunda conmoción mental y trastornos de la marcha. Entonces, hay lo que se llaman las afasias de Broca y Wernicke. Ya esto es patología, pero es más o menos, a mí me gusta a veces hablar un poquitico de patología para que el cerebro de ustedes sepa, se dé cuenta que lo que estoy hablando les va a servir en algún momento. Porque mi cerebro tendía a que habían cosas que las desechaba. Decía, no, esto no creo que sepa, que lo vaya a usar después. Pero claro, uno está estudiante y uno no sabe qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces, mi idea es de que ustedes vayan sabiendo esas cosas. Yo, por lo menos aquí está tan en hemotecnia entre Broca y Wernicke, pero yo siempre me acordaba, pues, Broca relacionada a Broca con boca, que es el que me ayuda a hablar. Broca con boca y lo demás, y el otro, entonces, por ende, es Wernicke. Entonces, fíjense que aquí están que depende de la alteración. Si es una alteración del área de Broca o una alteración de Wernicke, el paciente va a expresar las palabras de una manera diferente. Bueno, existen otras áreas, ¿verdad?, que no tienen que ver específicamente con lo que ya hemos hablado hasta ahora, sino que son el área del gusto, que viene desde el núcleo solitario, eso lo vamos a ver en pares craneales, ¿verdad? El área vestibular, que interpreta las posiciones de la cabeza a través del nervio vestíbulo coclear, como dijo el compañero, el octavo par, y el lóbulo de la ínsula, que también ayuda con la articulación del lenguaje. Entonces, aquí también se generan lo que son los hemisferios, o sea, el hemisferio dominante y no dominante. El dominante, en las personas diestras o derechas, o dextrómano, como es el término médico de alguien que sea derecho, es dextrómano,
su hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, ese hemisferio dominante, que es el izquierdo, allí está la percepción del lenguaje y el habla. Es decir, ahí van a estar el área de Broca y de Wernicke. Sí, el área de Broca y de Wernicke no están en los dos hemisferios, siempre está en el hemisferio dominante. Entonces, si yo tengo un traumatismo en el hemisferio dominante, pierdo el habla. O si tengo un SB en el hemisferio dominante, también pierdo el habla. Allí tiende a almacenarse la destreza manual y la creatividad. En cambio, en el no dominante, que el término médico para ser zurdo, el que es zurdo es levómano. Ese es el término médico. Entonces, en el caso que yo soy dextrómano, entonces mi lóbulo no dominante es el derecho. Ahí está normalmente mi percepción espacial, el reconocimiento de las caras y de la música, que de esto no tengo nada. El reconocimiento de las caras me cuesta recordar quién es quién. Entonces son cosas que no se desarrollan como en otras personas. Y la memoria. Entonces de aquí es que viene, no sé si lo han llegado a ver por allí, que una persona que va a tender a mentir tiende a mirar arriba y hacia su hemisferio dominante. Cuando tú le preguntas algo y mira hacia su hemisferio dominante, hacia arriba y hacia su hemisferio dominante, es porque tiende a crear. Está creando algo que no existe, que es una mentira. En cambio, el que mira hacia arriba y hacia su hemisferio no dominante es porque está tratando de recordar algo y te va a decir la verdad. Eso no necesariamente es así, ¿no? Pero los que estudian neurolingüística se basan en esto. Y bueno, dejarles por aquí un post de la selfie y del narcisismo. Pero bueno, ya eso es cosa de cada quien. Y bueno, muchas gracias. Estamos a la orden por aquí. Fue un placer haber estado con ustedes en este rato. Gracias, profe. Gracias. A la orden, Ana, Gracias, profe. Mauricio, Feliz Saraí. noche. Igualmente. Que descansen. Gracias. Ana, a la orden, Michelle. Descansen.